Sean muy bienvenidos a la segunda parte del video de formación de compuestos y nomenclatura inorgánica. En el día de hoy traigo esta tabla periódica para que veamos que en el video anterior hablamos sobre todo de metales para formar óxidos básicos. En estos metales teníamos este grupo, el grupo 1 y el grupo 2, que son los metales alcalinos y los metales alcalinos tercios. Si bien hice ejemplos solamente con los del grupo 1, con los del grupo 2 pasa algo similar, por eso no entré en esos detalles. En el día de hoy vamos a continuar con los óxidos ácidos y en este caso vamos a hablar con los de esta parte de la tabla y vamos a hacer el ejemplo del silicio y del cloro. Si bien el silicio está dentro de este grupo que son los semimetales, es decir, que tienen características similares a la de los metales, pero no son metales, sí, suelen dar óxidos ácidos, es decir, que cuando se mezclan con el oxígeno forman el óxido ácido. Lo mismo con este grupo, que es un grupo muy conocido, que es el de los halógenos, también suelen dar óxidos ácidos. Por eso elegí estos dos ejemplos. Así que sin más vueltas, vamos a comenzar. Retomando la idea anterior de que los óxidos, el oxígeno tiene un estado de oxidación de -2, vamos a hacer que reaccione y forme el compuesto con el silicio. El silicio, si vemos en la tabla de los elementos o en la tabla periódica, vemos que tiene un estado de oxidación de 4 más o +4. De vuelta, el oxígeno tiene 2 menos. Necesitamos buscar la electroneutralidad. Podríamos hacer el ejercicio de cruzar los estados de oxidación y formar el compuesto, pero no es lo más recomendado y lo voy a repetir para que sepan. Si usamos el razonamiento y la lógica, fíjense, necesitamos formar un compuesto eléctricamente neutro. ¿Cómo podemos hacer? Necesitamos que se igualen las cargas. Tengo 2 negativas y 4 positivas. La única forma de tener 2 negativas sería que esto se quede así como está, con 2 oxígenos y un silicio, que es lo que se forma acá. Y acá hubiésemos tenido el problema si nosotros cruzábamos. Si nosotros cruzábamos íbamos a tener un 2 y un 4 y no sería correcta la forma. Habría que simplificar para que nos quede lo más simplificado y eso llevaría a confusiones o malos entendidos. Por eso lo ideal siempre es razonar y entender por qué estamos poniendo esta fórmula. Entonces ya tenemos la ecuación eléctricamente neutra o la formación del compuesto eléctricamente neutro, pero hay que ver si está balanceada estequiométricamente. El balance de masas. Tenemos un átomo de silicio, un átomo de silicio. Tenemos 2 oxígenos, tenemos 2 oxígenos. En este caso está balanceado. Ahora con el cloro, que es una molécula que la encontramos de forma diatómica, o sea, es un elemento que en el estado natural, o sea, en la naturaleza, lo encontramos en su forma molecular. Por eso, al igual que el oxígeno, aparece con un subíndice 2. Cuando reacciona con el oxígeno, va a formar un compuesto que ya vamos a darle nombre. ¿Qué pasa con el cloro? El cloro tiene varios estados de oxidación. El silicio también tiene varios estados de oxidación, pero el más común, el más abundante, el más representativo es el 4 más. Sin embargo, el cloro tiene varios que voy a mostrar ahora en la siguiente diapositiva, pero vamos a usar de ejemplo el primero, con un estado de oxidación de 1 más. Cuando reacciona con el oxígeno que tiene 2 menos, va a formar un compuesto que tiene que ser eléctricamente neutro. Volvemos a usar el razonamiento. Podríamos cruzar, pero no es lo recomendable, lo voy a repetir siempre. ¿Cómo podemos hacerlo? Fíjense que tenemos una carga positiva, 2 cargas negativas. ¿Cómo podríamos hacer que el compuesto que se forme sea eléctricamente neutro? Tendríamos que tener 2 cargas positivas para igualar a las 2 cargas negativas. ¿Cómo solucionamos eso? Poniendo un 2 en el cloro, que es este tipo de compuesto, o esta fórmula. Tenemos 2 cloros, 2 cargas positivas,
y un oxígeno con 2 cargas negativas, la suma me va a dar 0. Ahora hay que ver el balance de masa. Tenemos 2 cloros, tenemos 2 cloros. Tenemos 2 oxígenos, tenemos un oxígeno. Hay un desbalance. ¿Cómo balanceamos? Lo recomendable es empezar por el producto y ponemos un 2. 2 por 2 es 4, o sea que de este lado tengo que poner un 2. Tengo 4 cloros, tengo 4 cloros. Ahora con el oxígeno, tengo 2 oxígenos, tengo 2 oxígenos. Así que la ecuación química está balanceada en términos de carga y de masa. Ahora bien, vamos a pasar a la parte importante que es la nomenclatura. Estamos hablando de óxidos ácidos y al igual que con los óxidos básicos, vamos a tener la nomenclatura tradicional que ya no está recomendada, que no es muy utilizada, pero se sigue usando. O sea, que no debería ser usada, pero es la forma más familiar con la que asociamos compuestos. Incluso encontramos productos que se venden de esta forma. Y después la nomenclatura UPAC, que tiene asociada la numeral de stock y la estequiométrica. Vamos a ver cada una de ellas. Para el silicio, con un estado de oxidación 4, ya habíamos visto qué fórmula se formaba en la diapositiva anterior. Ahora, la nomenclatura tradicional para estos compuestos tiene un ligero cambio a comparación de los óxidos básicos. Si recordamos los óxidos básicos, era óxido tanto. Pero en este caso se pasan a llamar anhídrido. Anhídrido quiere decir que no tienen agua porque generalmente estos óxidos salen de agarrar el ácido y quitarle la molécula del agua para que nos quede el óxido. Por eso se conoce como anhídrido y tratándose del silicio se llama silícico. ¿Por qué ico? Porque a pesar de que tiene un estado de oxidación, acá en este ejemplo, el silicio tiene varios y el +4 es el más alto. Como es el más alto, le corresponde el ico. Como regla general, si solamente tiene un estado de oxidación, se agrega ico. Cuando ya tiene varios, o 2 por lo menos, ahí se agrega el oso y el ico. Por eso la nomenclatura tradicional es complicada y está siendo dejada de lado porque tiene muchas aristas y trae confusiones y no es recomendable cuando tenemos un número inmenso de fórmulas o compuestos. Por eso la nomenclatura UPAC es la más usada, ya que facilita todas estas confusiones. Fíjense que la numeral de stock sigue repitiéndose lo que hablamos con óxidos básicos. Para nombrar esto, simplemente ponemos óxido de silicio y entre paréntesis el estado de oxidación. Nos ahorramos poner anhídrido, el ico, todas esas aristas que hay que tener en cuenta en la nomenclatura tradicional. Y en la estequiométrica o sistemática también llamada, es mucho más sencillo porque tenemos que ver cuántos átomos hay de el oxígeno y el silicio, que en este caso sería el dióxido de silicio. Ahora, con el cloro, que era lo que estábamos hablando, tiene 4 estados de oxidación posibles. Todos y cada uno de ellos van a dar como resultado un óxido ácido. Nosotros vimos el primer caso con el estado de oxidación +1, que me daba esta fórmula. ¿Cómo podemos nombrar? De la misma forma, anteponemos anhídrido, pero como tiene 4 estados de oxidación, tenemos que anteponer para el más bajo de todos es hipoclorioso. Entonces el nombre completo sería el anhídrido hipocloroso. De vuelta, la tradicional tiene todas estas cuestiones que tienden a ser un poco tediosas, molestas y confusas. Sin embargo, si volvemos a la numeral de stock, se simplifica mucho más y termina siendo el óxido de cloro con el estado de oxidación que tiene. Y la sistemática también termina siendo monóxido porque tiene un oxígeno, monóxido de dicloro porque tiene 2 cloros.
también termina siendo bastante sencilla y, como su nombre lo indica, sistemática. Ahora bien, si pasamos al estado de oxidación más 3, tenemos esta fórmula. Podrían intentar ustedes, antes de continuar el video, formular el compuesto con el estado de oxidación más 5 y más 7 y después corroborarlo para que en la práctica les sirva y ver si estaba bien lo que propusieron. También nombrarlos, ya sea dicho sea de paso. Para el estado de oxidación más 3 tenemos esta fórmula. Está eléctricamente neutra. Para la nomenclatura tradicional, siguiendo la misma idea, sigue siendo un anhídrido, pero como es el segundo estado de oxidación, ya no es más hipo, solamente es cloroso. Tenemos el anhídrido cloroso. Para la numeral de Stock va a ser el óxido de cloro 3. Y para la estequiométrica, perdón que acá escribí mal, es estequiométrica o sistemática, va a ser, tenemos que ver cuántos oxígenos tenemos, cuántos cloro tenemos. Entonces sería el trióxido de dicloro. Para el estado de oxidación más 5 tenemos esta fórmula, que si vemos tenemos, por ejemplo, para ver que está eléctricamente neutra, si acá tenemos 5 cargas positivas y lo multiplicamos por 2, tenemos 10 cargas positivas de este lado. Si a esto nosotros tenemos 2 cargas negativas acá arriba y lo multiplicamos por 5, tenemos 10 cargas negativas. Entonces, 10 cargas positivas más 10 cargas negativas me queda 0. Así que está eléctricamente neutro. ¿Cómo llamamos a este compuesto? Como es el tercer estado de oxidación, deja de ser oso y pasa a ser el ICO, el anhídrido clórico. El anhídrido clórico, en la numeral de Stock, es el óxido de cloro 5 y para la estequiométrica el 5, si ven fútbol, viene de penta. Los que conocen que Brasil tiene 5 mundiales, pentacampeón. Acá sería el pentóxido de dicloro. Pentóxido de dicloro. Y ahora, para el estado de oxidación más 7, tenemos esta fórmula. También es eléctricamente neutra. Si vemos 2 por 7, 14 y 2 por 7, 14. 14 positivas, 14 negativas, 0. ¿Cómo llamamos a este compuesto? Al igual que al más bajo nosotros le agregamos el hipo, al más alto nosotros le vamos a llamar anhídrido, per. Se agrega perclórico y se sigue manteniendo esto. Y en la numeral de Stock es el óxido de cloro 7. Y para la estequiométrica o sistemática, al 7 se le dice hepta, entonces sería heptóxido de dicloro. Heptóxido de dicloro. Así que acá dejamos el video y en el próximo sería hablar básicamente de los óxidos anfóteros. Si el video les gustó, dejan un me gusta, un comentario y nos vemos en la próxima. Chau, chau.